Hola chicos, muy buenos días. Espero que se la hayan pasado muy bien en sus vacaciones. Ya tuvieron tiempo de convivir un ratito con su familia y pues ojalá lo hayan aprovechado, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo es la última vez que los vamos a ver. Entonces, bueno, hay que aprovecharlos todos los días. Y el día de hoy nos reincorporamos a las clases y les pido por favor que todos se pongan las pilas. Según el calendario escolar, que ya les había pasado en el grupo, tenemos hasta el 9 de abril para el primer corte de calificaciones. Y yo les voy a pedir en mi materia, por favor, que todos los que están rezagados con trabajos, cualquiera de ellos, tienen hasta el día miércoles para poder subirlos a la plataforma. Los trabajos que son en equipo, por favor, todos los integrantes deben subirla. Ya les había comentado esto, pero se lo reitero, por favor, ya que he tenido algunos casos de algunas materias que he revisado, que nada más unos me han entregado los trabajos y si de lo contrario no voy a poder evaluarlos, ¿vale? Y para el día 9 es el último fecha de... digamos que es el último día de clases del primer corte, entonces yo ya les estaré entregando, me parece, el lunes 12 de abril sus calificaciones, ¿va? Y solamente voy a esperar el día 9 a que los tutores me den sus porcentajes para agregárselos a su sumativa de evaluación. Bien, vamos a ver el siguiente tema, que es suelo y cimentación. Me imagino que todos en algún momento han visto una cimentación, ya sea de sus propias casas, de un vecino, de un familiar, o por lo menos tienen alguna idea de cómo ha sido una cimentación. Bien, si no sabían el término técnico, es un grupo de elementos estructurales y su misión es transmitir las cargas de la construcción o elementos apoyados a esta y distribuyéndolas de forma equitativa y que no superen la presión admisible ni se produzcan cargas zonales. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, diseño arquitectónico. ¿Qué se va a diseñar? ¿Cómo se va a diseñar? Los elementos que contenga esa construcción, dónde van las columnas, dónde van zapatas corridas, si son muros de carga, si no lleva, por ejemplo, zapatas aisladas, etcétera. Para eso lo que primero que se tiene que tener, y te lo piden en el gobierno, para poder aprobarte el proyecto y que tú tengas el permiso de construcción, es que tú tengas un plano del proyecto, ¿sí? Desde el trazo y nivelación hasta el proyecto de obra terminada, para que ellos corroboren con sus directores de obra que el proyecto es seguro para las personas que lo van a habitar y que además no interfiere con ninguna ley y que cumple con los reglamentos y las normas. Bien, tienen que primero checar colindancias. Me ha pasado a mí en mi desarrollo profesional que me han pedido proyectos, por ejemplo, de casas, y consideran ellos su casa a los 30 centímetros de la barda del vecino. Hay que dejar una colindancia entre barda y barda o de construcción por lo menos de 20 centímetros y eso te lo pide el reglamento de construcciones. ¿Para qué? Para en caso de haber un sismo y estos muros, por ejemplo, choquen, pues no produzca una falla estructural grave y pues que no se vaya a derrumbar en las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucha esa colindancia. Pero me ha pasado que los vecinos pues ya consideran los 30 centímetros, ¿no? 20 de los colindantes y después de ahí son 10 para mí. Y cuando va el proceso de excavación, oh sorpresa, que se encuentran con la cimentación del vecino, ya que en lugar de hacer una zapata de colindancia, le hicieron una zapata intermedia y pues bueno, aquí habría que avisar a las autoridades, avisar al vecino de pues que ya está interfiriendo con su parte del terreno y por lo tanto pues ellos, los vecinos, pueden llegarse con arreglo con ustedes a que ustedes venderles esa parte o ellos cambiar la estructura de esa zona, a veces no se puede y luego pues hay problemas legales, etcétera, ¿no? Bueno, hay que checar bien lo de las colindancias, ¿no? Y ver qué tipo de cimentaciones hay, porque a veces las cimentaciones de los vecinos son muy pequeñas, son de 50 centímetros o menos, y cuando nosotros queremos hacer cimentaciones profundas, pues bueno, tenemos el problema de que si lo hacemos muy profundo y muy extenso, la construcción del vecino se puede caer y ahí sí nosotros pues incurriríamos en algún delito. Entonces a lo mejor habría que hacerlo de forma seccionada o con un muro pantalla, eso lo vamos a ver más adelante. También hay que ver la mecánica de suelos.
Hay que ver qué tipo de suelo tenemos en donde se va a construir y no solamente en esa parte, sino hacer varias muestras para ver qué resistencia tiene y qué tipo de material en la tierra se tiene para ver qué tipo de cimentación es la más adecuada de acuerdo a nuestro sistema, nuestro diseño arquitectónico y nuestro diseño estructural. Bueno, aquí me falta ponerle, perdón, y estructural. Porque no solamente es el arquitectónico, tiene que ver, o sea, con toda la estructura y todo es simbiótico, ¿no? Todo forma parte de una sola parte, de un solo proyecto. Bien, el reglamento de construcción del lugar. El reglamento de construcciones de la Ciudad de México fue el primero que se realizó debido al sismo del 85. A partir de ahí se surgieron varios reglamentos de construcciones que lo adaptaron según a sus necesidades, según a su, por ejemplo, a su altitud, su clima, si hay sismos, si no hay sismos, etcétera. Entonces hay que checar en dónde vamos a construir y el reglamento de construcciones de cada lugar, ya que al momento de nosotros solicitar un permiso de construcción en el ayuntamiento o en el lugar que corresponda, si no cumple nuestro proyecto arquitectónico y estructural con el reglamento de construcción, automáticamente nos los van a denegar el permiso y entonces pues no vamos a poder construir hasta que se modifiquen todos los planos para poder hacerlo. Muchas veces hay personas que pues tienen alguna especie de maña y empiezan a construir antes de hacer el permiso, entonces cuando las personas responsables de checar estos planos ven alguna anomalía, pues les piden obviamente que los corrijan, pero ya es muy difícil corregirlo ya en obra, ¿no? Cuesta mucho, entonces es mejor primero hacerlo en pasos el proyecto arquitectónico, que no los aprueben y una vez aprobado, entonces sí, continuar con el proceso ya de construcción en obra. Aquí hay que hacer pagos al ayuntamiento, ya que estos pagos pues se van a generar a los servicios de la comunidad, entonces si no los pagan, luego los clausuran, ¿no? Esto sucede mucho en la Ciudad de México, o más bien, perdón, en ciudades, Toluca, Ciudad de México, en todas las ciudades centrales, porque ahí es donde pasan más las personas encargadas de revisar esto, y pues obviamente si no ven, no tienen el permiso, pues se lo clausuran. En comunidades es un poco menos visto esto, ya que pues normalmente los terrenos son más grandes, luego por ejemplo con las bardas pues no se ve si hay una construcción adentro, entonces luego no se dan cuenta y bueno. Hay que ver si se tiene alguna especie de restricción en el lugar donde se va a hacer el proyecto. Puede ser que haya mucha zona de sismo, puede ser que haya problemas naturales. Por ejemplo, me pasó que también desarrollamos un hotel, arquitectónicamente hablando, en un lugar en Tepoztlán, pero al momento de empezar a hacer mecánica de suelos, se dieron cuenta de que había ahí una especie, no era como un pajarito, no recuerdo cuál era el nombre, pero el asunto es de que el gobierno se dio cuenta de que había este pajarito y este pajarito estaba protegido por no sé qué, era la Semarnat o era otra más, no recuerdo, pero el asunto es de que por ese pajarito y porque era su hábitat natural no les permitieron hacer el proyecto ahí, entonces pues ya tuvieron que cancelarlo y desarrollarlo en otro lado. Por ejemplo, en lugares donde hay aeropuerto pues no puedes rebasar el nivel de la altura porque pues el avión puede chocar o le interfiere con la vista, etcétera. Si es un lugar de reserva natural, entonces aquí hay que ver muchos tipos de situaciones que normalmente cuando es una construcción grande o es un proyecto grande, pues esto lo ve la zona legal, ¿no? Junto con los arquitectos y los ingenieros, porque es una zona muy extensa para pedir los permisos, todo esto, pero bueno, eso se tiene que checar muy bien para que al rato ya cuando tengamos la construcción no nos la clausuren, ¿no? Hay que ver qué tipo de sistema constructivo vamos a realizar, qué tipo de materiales de construcción, si nos va a alcanzar para el presupuesto, qué materiales vamos a poner, si son de alta calidad, si no, si vamos a colocar columnas o vigas o columnas, por ejemplo, de varillas, si va a ser losa casetonada, porque todo esto afecta a la estructura y afecta al diseño y por eso se ve reflejado obviamente en la cimentación. Y sí, hay que ver qué tipo de maquinaria especial vamos a colocar, si vamos a colocar instalaciones. Muchas veces las instalaciones de aire acondicionado afectan, por ejemplo, o más bien las columnas interfieren con el aire acondicionado, entonces pues a veces queda el nivel muy bajo y pues las personas apenas pueden así como pasar, entonces hay que checar todos este tipo de cuestiones al hacer una cimentación. Aquí les voy a abrir una carpeta que tengo. No todas son de buena calidad porque no pueden conseguirlas algunas y además pues mi internet está súper mal, no sé si ustedes está igual, pero bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Para la piedra
para la cimentación, cuando es zapata por mampostería, no siempre la piedra o el tipo de piedra que tenemos más a la mano es la mejor. Por ejemplo, hay piedra que es piedra volcánica, piedra brasa, que es muy buena, ¿no?, para las construcciones porque no permiten el paso de la humedad, traspasan bien la carga, tienen buen soporte, no se cuartean, no se cortan fácilmente, no tienen fisuras, entonces son muy buenas para la cimentación. Hay unas que sí, hay unas que no. Ay, perdón, tengo unas aquí como que se me empataron. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una cimentación con mampostería de zapata corrida. Esta, por ejemplo, es piedra cantera, perdón, blanca, y esta cantera no es recomendable para cimentaciones porque es muy blanda y además transmina mucho el agua. Entonces, cuando hay construcciones de ese tipo de piedra, pues la construcción normalmente termina por tener alguna especie de fisura en la estructura, en la parte superior, y además se filtra mucho los sales, ¿no?, las sales, y eso afecta la construcción. Aquí tenemos otro tipo de mampostería que es mucho más rígida, es piedra brasa, es negra, es como volcánica, me parece, y es mucho más resistente, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de cimentación nosotros le vamos a colocar. Esto es el salitre, y muchas veces el salitre es una enfermedad que no se puede quitar de las construcciones, y esto es por lo mismo, porque a través de todas las sales y todo el agua que circula, pues tiende a subir, entonces pues la sal transmina a los materiales y pasa que pues sufre el salitre los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere aquí? Pues desde un principio, antes de hacer la cepa de la cimentación, colocarle plástico negro grueso especial para cimentaciones, y de ahí que no se transmine, o para eso también es la plantilla de concreto pobre. Y o bien hay que mejorar el terreno y quitarle la tierra que tenemos y ponerle otro tipo, por ejemplo, de tierra como tezontle, que nos ayuda muy bien a permear el agua, ¿no?, y que no pase esto del salitre. Porque una vez habiendo salitre, pues es muy difícil de eliminar. Si nosotros no tenemos una buena piedra, una buena cimentación, pues pasa esto, ¿no? Hay fisuras que llegan desde la parte inferior hasta la parte superior, que son las más peligrosas. Cuando tenemos fisura en muros divisorios, por ejemplo, en muros que no tiene que ver, no pasa por ahí una cadena de cerramiento, una columna, pues no hay problema, ¿no? Son fisuras que a lo mejor son que tienen que ver con el movimiento propio de la construcción, entonces, bueno, no hay problema ahí, solamente serían técnicas, pero si ya hay una fisura que va desde la cimentación hasta un muro o desde la losa hacia abajo, pues sí, ya son fisuras que son problemas, ¿no?, que son problemas estructurales graves y donde puede tener alguna consecuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra vez vemos imágenes del salitre, pues vean, ¿no?, todo esto está bien complicado. Salitre también igual en las paredes, que son bien difíciles de erradicar. Y bueno, para esto les decía el diseño arquitectónico, ¿no? Es importantísimo el diseño arquitectónico dentro de una construcción porque no, bueno, pasa esto, ¿no? Aquí hay espacios para los balcones, incluso ya no sé por qué le colocaron esto, pero bueno, no siquiera hay ventanas, paredes, pura pared, ¿no?, vidrio. Eso también colocado aquí, que se deje la varilla al exterior. No sé si sabían, pero la varilla, al momento de dejarla hacia afuera, se transmina todo el agua y la humedad hacia dentro de las construcciones. Entonces es por eso que hay muchas veces salitre en el techo, por dejar esto. Entonces cuando se va a hacer un segundo nivel, pues sí es válido dejar las varillas, ¿no? Que para eso hay un recubrimiento especial que se compra y se coloca como plástico para que la varilla no sufra oxidación y además no transmine el agua por la construcción. Pero el dejar estas construcciones así pues no es válido, ¿no? Porque va afectando, y aquí se va viendo, ¿no?, cómo se desgasta por el agua. Vean las fisuras que hay, errores arquitectónicos graves, ¿no? Vean, pues aquí, ¿dónde va esto? O sea, ni siquiera, aquí se equivocaron porque ni siquiera llegaba a la mitad del descanso y después aquí, bueno, no se ve que tenga un soporte estructural adecuado. Ventanas, por ejemplo, que afectan aquí ventanas no, construcciones que afectan aquí a las ventanas. Aquí pues esta puerta, no sé si es locker o salida de emergencia, imposible de llegar ahí, mejor lo taparon con el tubo. Vean lo que les dije también, ¿no?, la instalación del aire acondicionado, en este caso que es drenaje, pues vean lo que pasa, ¿no? Tienen que romper esto y esto obviamente daña la estructura, ¿no?, la afecta. Y vean construcciones como estas que solamente en México puede pasar, ¿no? Bueno, este castillo enorme aquí de no sé cuántos niveles y no sé si algún día se caiga.
Lo que les dije, se rompen esto, que es lo más importante, cuando pudo haber bajado la canaleta, pero bueno. Y bueno, los permisos que yo les decía, ¿no? Si no tienen los permisos adecuados para una construcción, vayan a la etapa en la que vayan, el gobierno se las va a clausurar. Y luego para volver a retomar esos proyectos, son muchos años luego de batallar con el gobierno y de arreglar las cosas que a lo mejor estaban mal, ¿no? Desde problemas en la estructura, en la cimentación, en donde sea, hasta, por ejemplo, problemas con los trabajadores porque están en riesgo, a lo mejor uno se cayó y no tenía el arnés, etcétera. Entonces, todo esto, por favor, tienen que checarlo. Y les voy a pedir que el día de mañana suban las 10 construcciones más peligrosas que han visto en internet. Traten, por favor, de buscar muchas interesantes que sean creativas y las van a poner en la plataforma de Google Classroom. Y por favor, esto me gustaría que también las pasaran en el grupo de WhatsApp. Sería interesante poder verlas.